su nombre? Carlos Carvajal. ¿A qué se dedica? Soy maestro de secundaria en Green Valley School, particularmente en el área de literatura inglesa y ciencias en inglés. Ok. ¿Qué son las humanidades para usted? Ok. El estudio o el área, sí llamémosle área de la ciencia, que se dedica a todas las empresas humanas. ¿A qué me refiero con esto? Todo aquello que tiene que ver con pensamiento, arte, y por ahí vamos a poder hacer una distinción posterior entre artes y humanidades. Pero son las áreas que se dedican específicamente al desarrollo antropológico. Entonces, la historia, la sociología, la filosofía, la psicología, en donde, mientras que se aproximan con métodos científicos, realmente no se trata de un fenómeno, del análisis nada más del fenómeno, sino es del número, o en este caso de la persona humana. Muy bien. ¿Por qué cree que son importantes las humanidades en nuestra sociedad en estos días? Te lo voy a contestar con una anécdota, si me permites. Adelante. Acabo de dar una clase en donde lanzamos una pregunta, que es un adagio que incluso se llega a usar en ciencia ficción, en muchas películas, muchos libros, y es: estábamos tan preocupados de pensar si podíamos que no preguntamos si debíamos. Las humanidades nos confrontan entonces con las consecuencias éticas, estéticas, epistemológicas de nuestras acciones, y nos indican, no desde la ciencia, no desde un comportamiento meramente metódico y mecánico, sino desde la reflexión sobre el actuar humano y sobre las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuál cree, en su opinión, que sea la situación actual de las humanidades? La verdad están muy descuidadas por muchos sentidos. Primero, modas pedagógicas. ¿Esto qué es? Se introducen sistemas educativos, se introducen reformas, se introducen cambios en todos los ámbitos, desde la educación básica hasta la educación superior, en donde lo que importa muchas veces es nada más el estudio mecánico del fenómeno, y ya. Hay un gran descuido, una falta de preocupación de parte de educadores, de rectores universitarios, de directores de escuelas, por procurar la parte del espíritu, de la emoción humana, la parte de la razón humana, no la razón mecánica, sino de la razón primera, esta razón que busca las causas del mundo por sí mismas. Se ha pasado de moda, casi. No es bien visto que alguien se esté preguntando eso. Muchas veces se contesta con ¿y eso para qué me sirve? Bueno, el problema es que cuando quitamos esta reflexión de la educación, estamos quitándole a ustedes, los alumnos, todas las herramientas para preguntarse sobre su lugar en el mundo, y los estamos dejando nada más con qué deben hacer y cómo hacerlo, y no se preguntan si deberían de hacerlo. ¿Por qué cree que nos inculcan miedo a estudiar algo relacionado con las humanidades? Honestamente, muchísimo tiene que ver con la creencia falsa de que las humanidades no son o no pueden proveerte de una retribución económica suficiente. Se toman muchísimo más casi como hobbies. Cualquiera hace filosofía, te pones a pensar sobre qué haces y ya estás filosofando. No, realmente también el miedo, yo siento, es mucho más tenebroso, por así decirlo. Y es un miedo a de verdad preguntarse el porqué de las cosas. No nos gusta tener que enfrentarnos con estas realidades primeras del mundo. Y entonces, si podemos evitarlo y simplemente vivir en un mundo en donde la retribución material y el placer inmediato, un hedonismo total, es lo más importante,
pues vamos a hacerlo. Entonces, yo siento que estas convenciones sociales que se dan alrededor de las humanidades van mucho más dirigidas al miedo que tenemos de enfrentarnos con la carnita de la realidad, de realmente preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer. Te quiero hacer un comentario al respecto, que es para mostrarte este temor. No sé si viste en las noticias hace poco que declararon extinto un glaciar, en Islandia. Bueno, salió la noticia que un glaciar llamado el Ökjökull en Islandia ya estaba extinto. Esto es, la capa de hielo ya no se mueve. Pusieron una placa y la placa dice: sabemos lo que está pasando y lo que tenemos que hacer para detenerlo. Solamente ustedes sabrán si lo logramos. Tiene la fecha y la cantidad de partes por millón de la concentración de dióxido de carbono que tenían. Solamente cuando llegamos a este punto de crisis es que nos empezamos a preguntar, ¿realmente sabemos cuál es nuestro lugar? Entonces estas preguntas empiezan a adquirir importancia. El problema es que hemos dedicado a crear sociedades en las que no es necesario estarnos preguntando esto todo el tiempo. La misma educación es un producto de consumo. Yo te voy a educar para que tú puedas hacer para mí. Ese es el punto de la educación actual. Seamos honestos. Y te lo digo como educador. ¿Cuántas veces son criticadas las propuestas en donde simplemente es conectarlos con la razón, con el espíritu? No son bien vistas. O sea, este miedo yo siento que perderíamos nuestras sociedades hedonistas, perderíamos nuestro lugar de confort si todo el tiempo nos estuviéramos preguntando esto. Es mejor no lo hagamos. Yo creo que de ahí viene el miedo a las humanidades. ¿Cuáles fueron sus inicios en querer estudiar algo relacionado con humanidades? Mis dos papás son humanistas. Mi mamá es historiadora, mi papá es abogado. Y realmente yo siempre tuve en casa el ejemplo de la promoción de las artes y de las humanidades. Realmente tendría que admitir que fue en la preparatoria un maestro de ciencias políticas que me salvó la vida en muchas maneras. Y entonces fue un momento en el que vi que valía la pena hacerse este tipo de preguntas. Y entonces es como me embarqué en esta gran aventura. Ahorita acabo de presentar un seminario de antropología filosófica, justamente en la UPAEP, y estoy muy contento pudiendo conectar desde la parte de la literatura a jóvenes con este espíritu de la razón. Pues tiene que ver mucho con mi identidad familiar. ¿Usted es ese maestro para mí? Gracias. Sí.